Una de las tumbas más impresionantes hallada en toda la historia de la arqueología fue la gigantesca colección de 8000 guerreros de terracota acompañando al primer emperador de la dinastía Qin desde el año 210 a.C. Y hoy vamos a hablar de todo ello, así que acompáñanos para conocer el impresionante ejército de terracota de los guerreros de Xi'an. El hallazgo de este impresionante ejército de terracota tuvo lugar el 29 de marzo de 1974 por un grupo de agricultores, Yan Shifa, sus 5 hermanos y su vecino Wang Puxi. Este grupo de hombres estaban cavando un pozo a aproximadamente 1,5 kilómetros al este del montículo de la tumba del emperador Qin en el Monte Li, una montaña ubicada en el noreste de Xi'an, en la provincia de Shanxi, en China. Una región plagada de manantiales y cursos de agua subterráneos. Ya durante siglos habían tenido lugar hallazgos ocasionales, piezas de figuras de terracota y algunos fragmentos de la necrópolis de Qin, tejas, ladrillos y trozos de mampostería. Pues bien, al cavar este pozo descubrieron una cavidad, el que pasó a llamarse Foso 1, y se avisó a las autoridades, y un grupo de arqueólogos chinos encabezados por Zhao Kangmin se encargó de la excavación e investigación de este yacimiento, revelando el conjunto de estatuillas de cerámica más grande jamás encontrado. Y desde entonces se ha construido un complejo de museos sobre el área, y el pozo más grande está rodeado por una estructura techada visitable, y su investigación continúa desde entonces. El foso principal tiene una superficie de 200 metros por 50 metros y contiene más de 7500 guerreros, algunos de ellos aún por desenterrar. Estas figuras están realizadas a tamaño natural, miden cerca de 1,80 metros de altura y están equipadas con armaduras fabricadas también con arcilla. Y cada una de estas figuras tiene rasgos y características diferentes: bigotes, peinados, rasgos jóvenes o viejos, rasgos de etnias distintas, vamos, una pasada. Y los uniformes también reflejan los rangos militares a los que pertenecen. Y ojo, que cada soldado también llevaba un arma: arcos, lanzas, espadas, etc. Sin embargo, tras la caída de la dinastía Qin, los campesinos saquearon la tumba y robaron muchas de estas armas. Y las figuras son de colores vivos y brillantes, pero este color se pierde apenas a las 5 horas de exposición al aire debido a la oxidación. De ahí que el equipo de investigación esté trabajando en una técnica que permita mantener los colores originales. Pero hasta que estas técnicas no estén desarrolladas, la excavación de nuevos guerreros se ha puesto en pausa. Al fin y al cabo, con todo lo que se ha excavado y se conserva en la actualidad, ya hay material de estudio para muchos años. Y la segunda fosa abierta al público contiene 69 figuras, y es conocida popularmente como la Fosa de los Generales, ya que se cree que representa al Estado Mayor del Ejército. Ah, y también son visibles las figuras de 4 caballos. Y la última fosa contiene unos 1000 guerreros, muchos de ellos aguardando su turno para su restauración. Además, en 1980 se descubrieron 2 carros de bronce pintados, y cada uno de estos carros está formado por más de 3000 piezas, y los 4 caballos de cada carro están guiados por un conductor imperial. Y según se ha interpretado en algunos estudios, el primero de estos carros tendría la tarea encomendada de allanar el camino del séquito del emperador, mientras que el segundo sería el carro en el que el monarca dormía. Además, estos carros, que tienen aproximadamente la mitad del tamaño real, tenían incrustaciones de plata y oro. Y por si fuera poco, en 2009 se descubrieron un grupo de guerreros sin barba, lo que se ha interpretado como que representaban unos guerreros muy jóvenes, de alrededor de 17 años. Por cierto, en 2010, los descubridores y excavadores oficiales, encabezados por la arqueóloga Xu Weihong, recibieron el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Según se ha interpretado, enterrando estas estatuas, se creía que el emperador seguiría teniendo tropas bajo su mando en el más allá. Así, el ejército de terracota fue enterrado en formación de batalla en 3 fosos, en 1,5 kilómetros al este de la tumba del emperador Qin Shi Huang, que a su vez dista 33 kilómetros al este de la localidad de Xi'an. Vamos, brutal. ¿Os imagináis lo que tuvo que ser encontrar este yacimiento? ¿Qué debieron sentir los primeros arqueólogos que entraron en este Foso 1 y encontraron tantos guerreros de terracota?
Sin duda, esta disciplina es apasionante y si nos encanta, es por ese componente de aventura o de viaje al pasado. Y si queréis podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.